Raíces prehispánicas. Forma parte, es el primer programa, de hecho, de un programa con el que se conmemora el proceso de independencia de México. Es la aportación de académicos de la Universidad Veracruzana, de otras instituciones de educación superior y la colaboración de TV+, con la televisión universitaria. ¿De qué se trata este primer programa de Raíces prehispánicas? De dar cuenta del poblamiento, de la vida preexistente a la llegada de los conquistadores, a la llegada de los iberos. De eso que en sí fue, para algunos llamados, el encontronazo, de eso que también llamamos nosotros el encuentro de dos mundos más precisamente. Y ahora celebramos en el 2021 que destacados académicos de distintas disciplinas van a revalorar los hechos históricos. De nuevo reinterpretan las fuentes. Y en ese sentido se encuentran las condiciones de dominación, de organización política de los diferentes grupos que existían en lo que es actualmente el territorio mexicano. Pero por el otro lado, se considera con especial atención el espíritu, la actitud, la conducta de los que llegaron de la península ibérica. Por tanto, esta mesa da cuenta de este encuentro y de este encuentro plural que tiene muchas razones. No hubo solamente vencedores y vencidos, hubo una integración que será a posteriori, centurias después, lo que es actualmente los mexicanos, lo que somos actualmente los mexicanos. Hace un par de años conmemorábamos la llegada de Hernán Cortés y los conquistadores a tierras veracruzanas, de hecho la conformación del primer cabildo. Y este 2021 estamos conmemorando 500 años de la caída de la Gran Tenochtitlan, la ciudad habitada por los mexicas, que tenía un buen yugo tributario sobre una buena parte del territorio mesoamericano. Por eso me da muchísimo gusto que la Universidad Veracruzana y RTV produzcan esta reflexión sobre los temas que tienen que ver con esos momentos y la percepción que hoy tenemos acerca de los mismos. Estamos ubicados en el Museo de Antropología de Jalapa, 4 arqueólogos egresados precisamente de la Universidad Veracruzana. Me acompañan en esta conversación la doctora Lourdes Budar, el maestro Jaime Cortés y el maestro Sergio Vázquez. Muchas gracias por aceptar la invitación. Yo soy Sara Ladrón de Guevara y voy a conducir este programa tratando de evocar reflexiones, episodios y circunstancias que dieron lugar a esta caída hace 500 años de la Gran Tenochtitlan. Nos queda muy claro que hay muchas visiones, que hay muchas versiones y que hay también muchos malos entendidos. A mí me da mucho gusto la participación de arqueólogos que incluso han trabajado en sitios en donde estuvieron los españoles a su llegada. El maestro Jaime Cortés excavó en la Villarrica y el maestro Sergio Vázquez en Zempoala. Entonces, no solamente han tenido hallazgos de las culturas indígenas prehispánicas, sino también de los asentamientos de los españoles. Y estamos ubicados aquí en el Museo de Antropología, precisamente en la Sala Huasteca, que es una evocación del posclásico, es decir, el momento de la llegada de los europeos a este territorio. Y también estamos cerca de las copias de códices que dan cuenta precisamente de esta visión de los locales sobre la llegada de los europeos a nuestro territorio.
A mí me gustaría iniciar esta charla expresando cómo podemos entender el simbolismo que este encuentro tuvo para unos y para otros, y cuál fue la visión que los españoles tuvieron acerca de los grupos asentados en nuestro territorio y cuál fue la visión de estos grupos sobre los recién llegados. Si quiere empezar, doctora Budar. Gracias. Bueno, conocer la visión de unos y de otros de forma, pues, digamos, particular es muy difícil porque ninguno de nosotros estuvo ahí. Entonces, podemos imaginar y podemos saber a partir de las crónicas que ha habido muchos mitos. La gente piensa que eran personas muy inocentes cuando veían bajar de los barcos los caballos y los hombres, y entonces pensaban en quimeras. Pero en realidad no, en realidad se trataban de personas muy, pues con una cultura muy desarrollada, muy avanzada, y lo veían como algo sí diferente, muy seguramente algo diferente. Imaginar un barco flotando en el mar para ellos era pues inconcebible, porque simplemente no existía en su cosmovisión, en su cultura material, pero debió haber sido impactante, pero no al grado de mitificarlos o deificarlos. Maestro Jaime Cortés, al respecto. Bien, a mi parecer, ya desde esa ampliación hacia nuevos territorios a través del mar, desde el continente europeo, con Colón, por ejemplo, que fue uno de los principales que anduvieron por allí ampliando todo ese horizonte, dan cuenta de cómo es una identidad y una cultura diferente a lo que conocían, por ejemplo, en sus incursiones hacia el oriente, ¿no? Que andaban buscando finalmente Catay y las especies, etcétera. Y vieron la posibilidad de gente inocente, entre comillas, ¿no? Esto, el cambio de baratijas, por ejemplo, con lo que ellos tenían, ¿no? Que el oro y todas estas cosas brillosas le llamaban el tohuello, que era el excremento divino del dios, ¿no? Que era algo valioso para ellos, lo intercambiaban con eso. Sabiendo todo esto, después que regresa Colón y se amplía todo este conocimiento, muchos navegantes, marineros, gente que quería vivir la vida, por decir, y conocer otros horizontes, gente expulsada inclusive desde su genealogía, culturalmente, se hacían a la mar y llegaban a través de estas incursiones. Y Hernán Cortés, ya en la tercera, que fue la de Cortés, él, sabiendo todo esto, pues ya viene un poco preparado para ello, ¿no? Ya trae con qué comerciar, ya trae con qué mercar. Disfrazadamente o disimuladamente traía también la cuestión de hacerse de personas para la captura de indígenas que podían usarlos de esclavos en otros lugares, ¿no? Intencionalmente traían eso oculto, ¿no? Y con ello, al contrario, era, bueno, desde el punto de vista prehispánico, pues bueno, ya tenían como la noción de todas esas apariciones o visiones de que regresaba un ser que era Quetzalcóatl, ¿no? Y que va a llegar por mar, etcétera. Y hubo un momento en que confunden todo esto y lo interpretan como es así. Cuando se dan cuenta, pues es diferente la situación, y es cuando reaccionan y aprovechan también la situación para, de alguna manera, los que vienen de la mar se quieren deslindar de todo esa cuestión que traen del rey de España, etcétera, y los indígenas del imperio, de aquel imperio del Zen Anáhuac, que es tan amplio y que controla muchas regiones, y es donde ven la posibilidad de establecer una alianza, ¿no? Yo creo que por ahí es de ambos intereses, ¿no? Un poco jugando con la cosmovisión de cada mundo, de cada universo, y materializado en una empresa que va a llegar a cambiar toda esa identidad cultural de ambos puntos y dar una fusión diferente, creo. Maestro Sergio Vázquez. Sí, bueno, hay algunas cosas que es conveniente recordar a quien nos ve en esta serie.
La primera es que, aunque a veces se cree que este contacto que tuvo la expedición de Cortés con los grupos indígenas en las costas centrales de Veracruz era un acto inédito, la verdad es que existía conocimiento previo de unos sobre otros. Es decir, el viaje de Cortés oficialmente fue el tercero que incursiona en el territorio continental que hoy es la República Mexicana. Pero aparte de Hernández de Córdoba y de Juan de Grijalva, sabemos que hubo otras expediciones también de europeos que tocaron el continente americano. De hecho, había fundaciones ya en América Central, por ejemplo, ¿no? Sí. Había náufragos que habían sido capturados por los mayas en la península de Yucatán, antes incluso que estuviera Grijalva y Cortés, ¿no? Entonces ya existía una especie de conocimiento previo de que era el invasor, el extraño, etcétera. Entonces no era del todo sorprendente. Por otra parte, ni los mesoamericanos tenían el desconocimiento absoluto de los europeos, ni los europeos partían de un desconocimiento absoluto de las poblaciones originarias, porque desde las pequeñas y las grandes Antillas y todas estas incursiones ya se habían tejido un poco parte de los discursos que justificaban tanto la exploración, el acto de comerciar, este tipo de cambio o de rescatar, le decían entonces, como también hacer las famosas cartografías que se vinieron ejecutando. Es decir, no se parte de una faceta inédita de unos sobre otros. La segunda, que se mencionó hace un momentito, es que lamentablemente en este tipo de encuentros se tienden a rescatar, como ya se decía, una serie de versiones que se han mitificado o se han exagerado en favor de unos o de otros. Y es muy común que cuando nosotros leemos estas construcciones de la historia patria, tendamos a simpatizar con unos o con otros, por ejemplo, a creernos la idea de que fueron concebidos los europeos como dioses, ¿no? Y a lo mejor quizá parte de la cosmovisión indígena pues rescataba un poco esta idea, ¿no? De que Quetzalcóatl podría regresar, pero estoy seguro que muy pronto se dieron cuenta que de dioses no tenían gran cosa, ¿no? Claro. Ciertamente encontrar animales que no habían visto, ¿no? Como el caballo o armas de fuego que no habían escuchado nunca detonar y ver el impacto mortal, pues debió de haber causado profunda admiración. Pero también por parte de los españoles el hecho de advertir algunas prácticas que podrían ser consideradas incluso aberrantes, por ejemplo en el propio cuerpo humano, como la deformación craneana, la mutilación dentaria, el ennegrecimiento intencional de los dientes, sacrificar el propio cuerpo, ¿no? Las orejas, los órganos genitales en honor a las deidades, pues sí también debió de haber generado cierto nivel de admiración, ¿no? Y este contacto, esta faceta que ahora estamos comentando es muy interesante precisamente para abordar, incursionar un poco en estas visiones del mundo y visiones que unos tenían de los otros. Se une en esta conversación el maestro Eduardo Matos Moctezuma por vía remota. Vamos a escuchar sus reflexiones al respecto. Perfecto. Muy bien, pues en primer lugar hay que advertir que hay una actitud diferente de cuando los españoles llegan a lo que es el área maya, cuando llegan a Cozumel, cuando incorporan a Jerónimo de Aguilar, que había naufragado en esas tierras hacía 7 años, en fin. Y los mayas en general van a recibir de manera hostil a los españoles. Es decir, se presentan pues algunas escaramuzas. En ocasiones los mayas, cuando saben que llegan los españoles, abandonan sus pueblos, se retiran, ¿verdad? Pero finalmente se va a dar una batalla que va a ser muy importante. La batalla de Centla, en territorio de lo que hoy es Tabasco, y en esa batalla va a haber bajas, va a haber pérdidas por ambos lados, pero la peor parte la van a llevar los mayas. Entonces, todo esto va a cambiar en el momento en que llegan a lo que hoy son costas veracruzanas. Al llegar a este otro territorio, la actitud del indígena va a cambiar. Y lo primero que vemos es cómo los totonacas de la costa de inmediato van a quejarse con Cortés en el sentido de que están siendo expoliados, o sea,
que están siendo o están bajo el vasallaje de Tenochtitlan, de Moctezuma, y el cual los tiene como tributarios. Tributos que en ocasiones eran bastante considerables que tenían que pagar a la metrópoli mexica. Entonces se quejan de esto y Cortés allí hábilmente va a decirles que ya no son tributarios de Tenochtitlan, que hace, diríamos, una especie de pacto con los grupos locales, ¿verdad? Y entonces, claro, está encontrando un territorio favorable para encallar sus naves, nunca quemarlas, como se nos ha dicho, sino encallarlas para que ya ninguno de sus hombres quiera regresarse a Cuba, como era la intención de algunos de ellos, pero también porque encuentra ya terreno fértil de apoyo para su empresa conquistadora. Hay que decir que esta visión de los recién llegados como deidades también está inmersa en un discurso en que no era raro que las personas indígenas eran impersonadores de los dioses mismos. Es decir, el mismo gobernante Moctezuma era visto como Dios, los sacerdotes se investían como Dios, los sacrificados eran vistos como dioses, las mujeres que morían en su primer parto eran diosas. Es decir, esta comunicación entre seres humanos y dioses era algo dentro de la cosmovisión mesoamericana bien aceptada. No es que los vieran superiores, es que la participación de las deidades en la vida cotidiana, un poco también como en los mitos griegos, claro, que las deidades participan de la vida humana. Entonces, esta percepción sobre los otros es insertarlos en su propia cosmovisión y no necesariamente como superiores, sino como espirituales, también me parece. Pero con estas visiones de los unos y los otros y con esta conducción que hicieron los propios grupos indígenas hacia el centro del territorio que hoy ocupa México, llevan a la caída de la Gran Tenochtitlan. Y la verdad es que es sorprendente porque el número de los recién llegados no era tan importante cuando estaban establecidos aquí en Mesoamérica, numerosos, una población numerosa, y sin embargo cayó la Gran Tenochtitlan. ¿Cuáles serían las causas que ustedes consideran fueron primordiales que resultaron en la caída de la Gran Tenochtitlan? ¿Fueron causas económicas, políticas, militares, psicológicas, sanitarias o un poco de todas las anteriores? Si quiere empezar, maestro Vázquez, por favor. Sí. Yo soy de la idea de que es una combinación. O sea, históricamente tenemos un caso en donde sí se combinaron varias circunstancias. Sabemos, por supuesto, los estragos de las grandes epidemias que se generaron en estos 2 años. Entre 1519 y 1521 empezó una epidemia. Ahorita somos especialmente sensibles a estos fenómenos, ¿no? Pero entonces, además, quiero decir que de manera multiplicada las prácticas, digamos, médicas y la poca resistencia biológica que tenían las poblaciones originarias del territorio americano frente a otras enfermedades que en Europa eran más o menos comunes, pues por supuesto causó terribles estragos. Pero se ha magnificado mucho el papel de la tecnología que traían los grupos europeos. O sea, se ha exaltado mucho de que el hecho de tener armas con pólvora o espadas e incluso protecciones de metal, era una superioridad que los hacía casi invencibles. No es tal. Sabemos que en la historia, en la arqueología, se han encontrado incluso zompantlis en donde precisamente están las cabezas de los caballos y de los conquistadores con todos sus cascos colgadas. En realidad, más bien es la habilidad que tuvo esta expedición, esta travesía de Cortés, de lograr de alguna forma integrar en su favor la fuerza de miles de personas, porque bien lo decía ahorita la doctora Ladrón de Guevara, o sea, pensar que de repente poco más de 400 hombres pueden imponerse sobre un imperio que había alcanzado cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados, pues pareciera absurdo, ¿no? Por más armas que portaran ellos, ¿no?
La verdad es que es una combinación porque además se da en un contexto económico en donde la tributación había llegado a tal grado y además habían pasado pocos años antes algunas sequías terribles que obligaron entonces a elevar los tributos en favor del imperio de la Triple Alianza. Esto, por supuesto, manifestó un terrible descontento y si hay que reconocer algo, en el caso de Cortés, es la sagacidad que tuvo para poder interpretar este fenómeno en su contexto y poder manipular un poco la situación para aliarse primero de los totonacos, después de los tlaxcaltecas y luego de otros grupos que finalmente expresaron así su descontento con el yugo del imperio del altiplano. Doctora Buda. Pues esto que está comentando el maestro Vázquez es muy importante. Había una sobreexplotación de los campos veracruzanos, por ejemplo, de algodón. Y esto pues habla de la petición de tributos y de la relación tensa que existía entre el imperio mexica, ¿no?, y los diferentes pueblos. Nosotros tenemos el caso de la costa del Golfo, pero muy seguramente en todo el territorio hubo esta tensión. Algo también muy importante que hay que mencionar es que sí, eran pocas personas europeas los que venían en esta expedición, pero también la sagacidad de observar, de algunos de ellos, de observar y de establecer relaciones con los indígenas para poder conocer a profundidad la estructura de la cultura. Y esto les permitió también pues entrar de lleno y saber cómo buscar la fisura para poder romper. Y claro, la imbricación de todos estos elementos que usted mencionaba al principio y que formulaba en forma de pregunta, pues hace que sea pues algo muy tenso, ¿no? Una bomba que va a estallar en cualquier momento. Eso es básicamente. Maestro Cortés. Sí, bueno, a mi parecer sí, todo esto se conjuga y finalmente llega al objetivo que es controlar, ¿no? Y tener todo ese poderío que se fue incrementando desde que llegaron a las costas de Veracruz. Cortés y su gente, con su avance hacia Zempoala, Quiahuistlan, al enterarse de cómo está la situación social y que están controlados desde el altiplano, establecen esa estrategia, ¿no?, para poder hacerlo, lo cual también se ve incrementado después con la gente que llega a las costas de Veracruz, que también traen un buen de gente, de personal, de caballos, de armas, etcétera. Y ahí es donde Cortés amplía ese poder junto con los totonacos y después su marcha a Tlaxcala, ¿no? Donde van abriendo camino después de tratar de imponer una concepción ideológica, religiosa sobre todo, al destruirle en Zempoala sus imágenes y idolatrías, ¿no?, que llamaban, e imponerle la cruz y hacerles la misa, bautizar las personas. Les va planteando cómo es ese concepto ideológico desde fuera, ¿no?, y se los impone. Entonces, aquellos por conseguir el favor o la alianza de deslinde aceptan toda la situación y van cambiando y incursionando hasta llegar a Tlaxcala y después a México, ¿no? Yo creo que todo eso tiene que ver con el fundamento que es conquistar una región muy amplia, ¿no? Ya una vez que conquistan, pues ya vemos cómo repartimos y cómo la hacemos después para todos cabemos en una barquita y que de pronto se vuelve enorme, ¿no? Yo creo que por allí los caballos, esas muestras que hace de los corceles en la playa corriendo y tirando las bombardas y demás, ¿no?, los cascabeles tronando y demás, era una cosa tremenda para los indígenas, nunca habían visto eso, ¿no? En Tecuac, por ejemplo, los caballos y todo esto en el Zompantli es parte de, bueno, ya fue como una venganza después, ¿no?, de las avanzadas que iban después de Cortés hacia el altiplano para poder hacer esa fortuna que todos esperaban por parte de los foráneos, pues de la gente foránea, ¿no? Y los
los totonacos pues a la vez también aprovechan la situación para deslindarse de su región, de sus enemigos, que eran los que recibían las cargas tributarias, los calpisclalis, todo esto, la batalla de Nautla, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de detalles que estaban controlados por los aztecas y los mandaron pues a la Boca del León, donde muere Juan de Escalante y 6 soldados y quedan en Villarrica después, ¿no? Yo creo que todos esos conceptos se amalgaman para poder lograr el objetivo ese del cambio, ¿no? Y de integración cultural. Los casamientos, el reparto de las mujeres con sus personales, todo esto va cambiando, ¿no? Va dando ese hibridismo a todo nivel. Desde la Ciudad de México, que ocupa el territorio de la entonces Huey Tenochtitlan, escuchamos las opiniones del maestro Eduardo Matos Moctezuma. Yo pienso que al contacto con los totonacas en costas de Veracruz, claro, ese recibimiento que se le da, a diferencia de lo que han hecho los mayas, pues va a darle oportunidad primero de fundar la Villarrica, o sea, ya establecerse en el lugar, encallar las famosas naves y ver que cuenta con el apoyo local, lo cual es importantísimo. El cacique gordo de Zempoala pues va a ofrecerle, ¿no?, bastimentos, le va a ofrecer guías, inclusive guerreros, para que lo vayan acompañando en su viaje hacia el centro de México. Entonces lo que Cortés ve es un momento propicio, un momento que sabe aprovechar para poder entonces enfrentar lo que se esperaba. Sin embargo, los mexicas tratan de alejarlo. Los regalos que recibe Cortés allá en Veracruz, que le mandan de oro, de plata, de plumería, etcétera, es con el fin de que se regrese, que no avance ya hacia el centro de México. Y entonces también esta imagen que se ha dado de que se le veía regresar como Quetzalcóatl y demás, pues últimas investigaciones ven que esto no, parece que no fue así, sino que al contrario, ese deseo de alejarlo, de que no avanzara, pues es prueba de ello, y esos regalos se van continuando, cuando llega ya a Tlaxcala, a Cholula, etcétera, siguen enviándole cosas, pero con la condición de que ya no avance. Pero claro, se despierta más el deseo del oro que le están enviando y finalmente pues sabemos las consecuencias. Un episodio del que poco se ha hablado en este encuentro y llegada de los europeos a territorio hoy ocupado por México, es el lapso de tiempo que Hernán Cortés pasa en tierras totonacas. Antes de partir hacia la Ciudad de México, hacia la entonces Tenochtitlan, pasa varios meses asentado en la costa veracruzana y tiene contacto con los totonacas en Zempoala. Y tenían establecido la comunicación, habían logrado tener interlocución y habían sido recibidos con empatía y, y los encontraron como aliados para enfrentar el dominio de los mexicas. ¿Qué les parece a ustedes que haya aprendido o entendido Hernán Cortés de los totonacos? ¿Y qué es lo que no entendió de las culturas mesoamericanas prehispánicas? Le doy la palabra, maestro Cortés. Eso es una pregunta muy difícil también para contestar, porque la concepción que trae Cortés y su gente demás es una ideología sobre todo basada en los dioses de ellos, ¿no? O de Dios, etcétera.
Y al contrario, los indígenas, pues como sucedió también para el Oriente, cuando hicieron todas esas incursiones, eran como las idolatrías, que eran muy diferentes. Todo eso impactó en la psiquis de cada uno, yo siento. Y eso fue un factor determinante para poder analizar y ver de qué manera pudiera infiltrarse tanto de un lado como de otro la situación, ¿no? La cuestión de, por ejemplo, de la Malinche y de Jerónimo de Aguilar como intérpretes, también debemos de entender que quizá fue una buena intención, o en el fondo dicen que era manipulado, ¿no? Dice, finalmente pudo ser manipulado Hernán Cortés a través de las lenguas, de la interlocución. Y estaría el totonaco también. También. Allí debe haber habido muchos totonacas que hablaran náhuatl para claro, propiciar era la lengua franca, ¿no? Entonces ¿verdad? todo el mundo hablaba, bueno, como... O muchos, al menos, el ¿verdad? Inglés No, actualmente ¿quién sabe en todo si el mundo. cacique se haya expresado en, Sí. Seguramente. en náhuatl mismo, ¿verdad? Seguro que sí. Hasta su nombre. Debió haber muchos intérpretes en todo el territorio Eran plurilingües. mesoamericano. Sí. Seguro que Lo sí. cual no era una situación diversa a los europeos, que también solían hablar varias lenguas, porque de territorio a territorio se cambiaba el Sí. código lingüístico, igual que en territorio mesoamericano. Creo, doctora, que usted ahorita tocó un punto que es muy importante que a veces se nos pasa de vista. Tampoco las fuerzas de Cortés eran homogéneas, no todos eran castellanos. Exacto. Había navarros, catalanes, portugueses, o sea, lusitanos, italianos, o sea, algunos incluso veteranos de las guerras, por ejemplo, en el caso de Italia, ¿no? De la parte norte de Italia, ¿no? Claro. Pero Desde la conquista se hacía a nombre de la corona española. Exacto. Así es. Pero que casualmente este conjunto de tropas con expectativas distintas, e incluso con lenguas distintas, que se trasladan desde el viejo continente a probar fortuna aquí, es ya, en mi opinión, un aspecto psicológico muy importante, precisamente en este marco que ustedes narran de la interculturalidad, como hoy le llamamos, es decir, de estas formas de comunicación que se pueden establecer de manera recíproca. Hay una disposición del mismo conquistador. Acuérdense que estamos viviendo una etapa del renacimiento europeo, en donde algunas de las ideas que para entonces ya permearon, quizá no en todos, no en toda la tropa, no, seguramente no en todos los soldados, pero sí en el caso del mismo capitán Cortés, pues queda claro que él ya también tiene una idea incluso del orden y del derecho, ¿no? Se dice incluso que parte de sus estudios truncos en Salamanca estaban dirigidos en esa dirección. Había leído también algunos de los clásicos del Mediterráneo. O sea, sabemos que de repente tratar de comprender voy a ocupar una palabra que a lo mejor no viene al caso, una polis, ¿no? En este mundo nuevo, para él no debió de haber sido del todo extraño, hacer entender que había un orden, un sistema de gobierno, etcétera. En Zempoala, por ejemplo, tan solo, ¿no? Él es el primero que se admira porque compara a la Zempoala con Sevilla. Entonces la ciudad... El urbanismo era sorprendente. Claro, exactamente. Sí. Claro. Yo pienso que esto que está mencionando el maestro Vázquez es cierto, pero solamente con algunas pocas personas que llegaron. Y yo pienso también que a pesar de que sí, efectivamente, estamos en el Renacimiento, en temporalidad del Renacimiento, los que llegan, muchos, todavía son hombres medievales. Y precisamente por eso también se da un enfrentamiento de dimensiones tremendas. Habrá que recordar también que los pueblos indígenas, la estructura de los pueblos indígenas, están acostumbrados a hacer alianzas y a prestar hombres para la guerra a otras culturas para defender el territorio. Y los pactos son, yo doy hombres, pero tú vas a respetar después mi territorio. Pensemos que esto pasa con los totonacos, y al ver un número reducido de españoles, pues no les da mayor empacho en decir, está bien, vamos con ustedes, pero necesitamos respetar los territorios. Esos eran los pactos que se daban en Mesoamérica. Lo que no se esperaba es que después llegara muchísima más gente del continente europeo, ¿no? A repoblar, a conquistar, literalmente. Entonces, creo también que es una mezcla entre, sí, una traducción que se hacía de diferentes idiomas, pero también voluntades y
ahí sí, una falta de visión por no conocer. Se conocía mucho hacia las culturas mesoamericanas, pero no hacia la cultura europea. Y eso fue un impedimento para los mesoamericanos. Escuchamos a don Eduardo Matos Moctezuma. La caída de Tenochtitlan y Tlatelolco, las dos ciudades mexicas, obedeció a diferentes causas, ¿no? Yo he analizado, por ejemplo, causas psicológicas en las cuales, digamos, traían los españoles una forma de pensar diferente, traían un espíritu de aventura, de conquistar tierras para la corona, de ganar prebendas ante la corona misma, en fin, y también, pues claro, según ellos, pues salvar almas de todos estos grupos que se encontraban aquí. Otra causa, claro, es la económico-política, en la cual sabemos cómo Tenochtitlan en su expansión iba conquistando pueblos indígenas a los que les aplicaba un tributo muy severo, ¿verdad? Y por lo tanto eso causaba una molestia en los grupos conquistados por los mexicas. Entonces, en cuanto ven la oportunidad de liberarse de ese yugo, lo hacen, ¿no? Y entonces vemos cómo poco a poco se van acercando estos grupos para dar el golpe final a Tenochtitlan, apoyando con sus fuerzas, pues, a la conquista española. El otro, pues, es precisamente el militar, ¿no? Las estrategias que usaban. Los españoles usaban estrategia principalmente de ir a matar al mayor número de enemigos. En cambio, el mexica tenía como costumbre guerrera tratar de matar, sí, pero de capturar gente viva para el sacrificio a sus dioses, ¿no? Además, pues los armamentos también eran diferentes, muy efectivos por ambos bandos, pero desde luego que el contar con algunos cañones, arcabuces, etcétera, siempre daba una balanza a favor del español. Por otro lado, claro, fueron miles y miles de contingentes indígenas que se unieron a los españoles para conquistar Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿no? Nos dan el listado y es realmente una cantidad muy fuerte de contingentes indígenas que tratan de acabar con el mexica, que era visto pues hasta con odio por otros grupos del centro de México y de otras áreas. Finalmente, la salud. Sabemos cómo se va a presentar toda una peste de viruela. El indígena no estaba preparado ni inmunizado para recibir este nuevo embate y pues se causan estragos muy fuertes. Hay que tomar en cuenta que Tenochtitlan y Tlatelolco en ese momento están siendo ya asediadas, que se impide el acceso de comida, de agua potable, etcétera. Por lo tanto, estaban pues debilitados también físicamente y fueron fácil presa de esta virulencia, ¿no? Y para finalizar, quisiera que hiciésemos una reflexión acerca de estas conmemoraciones de 2021, que han resultado no solamente históricas o identitarias, sino en buena medida políticas. A propósito, ha sido muy claro el doctor Eduardo Matos Moctezuma, reconociendo una falsedad incluso en la fecha propuesta para la inauguración, para el inicio de la instalación de la ciudad de Tenochtitlan. En cambio, sí podemos hablar de su caída
hace 500 años. Escuchemos las reflexiones al respecto del doctor Eduardo Matos Moctezuma. Que celebrar no lo creo, porque sabemos que toda guerra de conquista, y esta lo fue evidentemente, trae muerte, trae desolación, trae, en fin, sobre todo para el grupo vencido. Pero lo malo es, lo que hay que hacer es conmemorar, porque es un hecho histórico, ¿verdad?, que va a cambiar al país radicalmente. Por lo tanto, hay que recordarlo, cómo se dio, qué ocurrió, etcétera. Ahora bien, se ha dado por parte del gobierno federal una idea que es manipuladora de la historia, es decir, celebrar 700 años de la fundación de Tenochtitlan, o sea que ocurre en 1321, según la posición sobre todo de personas del gobierno de la Ciudad de México, y no hay ninguna fuente escrita, ninguna crónica, ningún códice en que se mencione ese año. El que más se menciona es 1325, que es lo que hasta el momento se ha aceptado. Se menciona alguna otra fecha por ahí, por alguna crónica, una fecha suelta por ahí, pero nunca 1321. Y es la intención entonces del gobierno hacer empatar 1321, 1521, la caída de Tenochtitlan, 1821, la independencia, y el año actual, lo cual es una manipulación histórica inaceptable. Entonces, creo que se comete un grave error, porque además, como digo, no hay fundamento alguno que así lo señale. Y continúo, maestro Cortés, ¿qué opina? ¿Tenemos algo que celebrar? Bueno, más que celebrar, yo creo que es todo evento tiene una fecha, ¿no?, de llegada y de caducidad, como dicen, pero en este momento es como una remembranza de todo lo que pasó en algún tiempo, y que tenemos que tener una conciencia histórica en nosotros mismos para no olvidar de dónde venimos, qué somos y por qué estamos aquí, ¿no? Y independientemente del factor agresivo, como lo quiera uno ver, se dio la pauta para hacer una nueva identidad cultural de varias partes, ¿no? Y como dicen, yo no me acabo de explicar cómo pudieran llegar a alguien y decir, ¿sabes qué? Trae mi contexto legal y léelo aquí frente a estas gentes, que se los va a traducir fulanito, y a ver cómo se los traduce y qué entienden, ¿no? Depende de eso también cómo tomas ese impacto que de pronto te llega, ¿no? Pues dice, Cortés llega, hace sus planteamientos, se los leen a los indígenas lo interpretan a su manera, y surgen otras cuestiones ahí, se tergiversa todo, y de pronto vemos que, por ejemplo, la concepción de los santos en la iglesia, como de trasfondo tienen pues inmerso, ¿no? Algo así como este santo representa a Tezcatlipoca o a Tlaloc o la Virgen de Guadalupe con esto, ¿no? Yo creo que allí es algo que enriquece en cierta manera todos esos factores, tanto internos como externos, para crear esa nueva identidad cultural de la que somos y que no debemos de olvidar, yo creo. ¿Algo que celebrar, sí, maestro Vázquez? Bueno, más que celebrar, quizá aquí la palabra donde nos referimos a este hecho, ¿no? Hace rato se ocupó la palabra reflexión, y estoy de acuerdo en el mismo sentido que el doctor Jaime, ¿no? Conmemorar quizá podría ser un término más adecuado, precisamente traer a la memoria, ¿no? Servir de motivación, porque miren, es muy común cuando se construye la historia patria que a veces, como lo dice el doctor Matos Moctezuma, se tienda a construir a partir de un tejido de mitos, exaltando, por ejemplo, la autoctonía, o, por ejemplo, destacando el principio civilizador de la llegada del mundo europeo, ¿no? Colocarse de un lado al otro es un riesgo. Recordemos tan solo hoy
que cerca del 90% de la población mexicana es católica o fue católica, ¿no? Quiere decir que para un buen sector de la población... Y hablamos una lengua del tronco indoeuropeo, ¿verdad? Exacto. Sí. ¿Cómo poder denostar de esta presencia cuando nuestros apellidos recuerdan precisamente esto? Jaime Cortés, ¿no? Es decir, ¿cómo incluso denostar la participación del mundo europeo hablando precisamente una lengua romance, la que ellos traían, ¿no? O que se ocupó después como nuestro idioma, o se ocupa como nuestro idioma oficial? Caer en el extremo de la autoctonía, de la exaltación precisamente de los grupos originarios, es negando toda la posibilidad de enriquecimiento cultural de los europeos, es tan injusto como darle a Cortés el papel del civilizador, que encuentra un pueblo bárbaro en estado de salvajismo y que había que traer la verdadera religión, la verdadera fe, la forma correcta de vivir. Nuestra posición, por supuesto, debe ser enriquecida de estos dos mundos, como lo es tan solo hoy, ¿no? Yo hace poco comentaba precisamente en un evento, ¿no?, que quizá esta forma de enriquecer un poco, si esta fecha sirve para algo, para reflexionar sobre esta página de nuestra historia y de nuestra identidad, ¿no? Seamos católicos, tengamos un apellido de un patronímico español, o que sintamos profunda admiración por los logros de las civilizaciones originarias del Antiguo México. Yo creo que puede existir un punto en que, sin colocarnos en estos extremos, a veces exaltados, mitificados de la historia patria, nos llevan a veces a hacer actos como ocurrió hace 2 años en Extremadura, en Medellín, cuando un grupo de españoles fueron a rociar pintura roja a la escultura de Hernán Cortés, que para muchos, por supuesto, es un héroe civilizador, ¿no? Entonces hubo gente que protesta de esta manera, que manifiesta, entre otras cosas, intolerancia, ¿no? O, por ejemplo, también exaltar el mito de Cuauhtémoc, de los supuestos huesos de Cuauhtémoc. Creo que en un lado o en el otro perdiéramos la dimensión de este proceso de lo que somos hoy, ¿no? La reivindicación de los grupos indígenas es importante sin caer en maniqueísmos. Doctora Budar. Sí, a mí me parece que es una oportunidad hacer esta reflexión, es una oportunidad para darnos cuenta de que no estamos hablando de las raíces prehispánicas del México actual. Estamos hablando de un proceso que sigue, que continúa desde el siglo XVI a la fecha, y que pensar en esta raíz como algo que fue además glorioso en el pasado, es lo que ha evitado el reconocimiento a los grupos originarios de la actualidad, y es lo que los ha infantilizado y es lo que los ha minimizado. Y es un poco pues irónico que todas estas personas que participaron, no nada más obviamente durante la conquista, sino también después en las guerras de independencia y las guerras posteriores, hasta la posrevolución, incluso en la década de los 90, no tienen el reconocimiento de su identidad y que se fue perdiendo. Miren, hay un dato muy interesante. A principio de la colonia, mediados de la colonia, se hizo un censo, como ustedes saben, y no se volvió a hacer sino hasta la Revolución. Entonces, se calcula más o menos que era un 70-80% durante la colonia, y para el siglo XX solamente había un 6%. Y esto tiene que ver con cómo las luchas se hacen a partir de la gente que es indígena, o se llevan a cabo con los indígenas, pero no hay un reconocimiento ni tampoco hay algo que para ellos haya sido benéfico. Al contrario, por ejemplo, la Constitución solamente reconoce o reconocía hasta antes de 2018 a los hombres ciudadanos y que hablan español. Por lo tanto, hay un detrimento de la población indígena porque no quiero ser ciudadano, ¿no? Quiero ser citadino, prefiero ser obrero, prefiero ser campesino y no hablar mi lengua porque no voy a tener los beneficios que daba la Constitución. Y es a partir del año 2018 que se empieza a reconocer, con todas estas consultas indígenas y tal. Y no es ponerse en un extremo o en el otro, simplemente es equilibrar un poco la balanza y ver la dimensión histórica que tiene este asunto. Y esta reflexión nos debe llevar
a que no existe una sola nación en México. Tenemos actualmente 68 grupos indígenas y cada uno de estos grupos tiene su propia cosmovisión, su propia lengua, su propia forma de organizarse. Entonces, debemos pensar en que debe ser el reconocimiento de un país pluricultural e incluso la meta sería llegar a un país plurinacional, en donde se reconozca el valor y los derechos de todos estos pueblos indígenas que a lo largo del tiempo han estado presentes. No es el pasado glorioso, es el aquí y el ahora. La diversidad cultural que existe hoy en nuestro país era real y tangible también en época prehispánica. La llegada de los europeos no reconoce esa diversidad. Llegan y ven a este conglomerado de grupos como esos otros a quienes vienen a colonizar con estas ideas colonialistas medievales. Es un momento fundamental en la historia de nuestro territorio, del continente americano, pero también del viejo continente. El efecto que la llegada de los españoles a nuestro territorio tuvo para Europa es realmente notable. Y este hecho histórico es un detonante de lo que seguirá en sucesión de hechos históricos de nuestro país. Primero tenemos milenios de civilizaciones de los grupos originarios, luego la llegada de los españoles, el establecimiento de la colonia y luego el México independiente. Y todos estos son motivos de reflexión sin etiquetas éticas que pueden calificar a hombres y mujeres de otros tiempos con motivos o símbolos que son los que hoy valoramos. Sirvan estas reflexiones y este 2021 para no solamente conmemorar, sino reflexionar sobre los episodios históricos sucesivos que han hecho el México que hoy habitamos. Muchas gracias.